Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula La ilusión de que Dios no nos necesita. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios es el creador del hombre, de la mujer, del niño y de la niña, del planeta, de los animales, del sol, la luna y las estrellas. Y él es el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y Él subsiste por Él mismo. ¿Por qué? Porque Él pertenece a la eternidad. Él pertenece a un mundo de donde vino Jesús. Jesús vino del mundo de la emanación, que es un mundo más elevado al nuestro. Y ellos subsisten por ellos mismos. ¿Están qué? Fuera del tiempo. A Jesús y a Jehová nuestro Dios y a los ángeles no les afecta el tiempo. Pero Jehová nuestro Dios dejó en el hombre y en su creación una relación simbiosis entre la criatura y el creador, donde ahí Dios necesita al hombre y el hombre necesita a Dios. Pero el ser humano cae en una ilusión donde dice, Dios no me necesita, pero cayó ¿en qué? En una ilusión, en un pensamiento. Y Dios dice, yo sí necesito a mi criatura. Y mi criatura me necesita también, porque yo le dejé la necesidad espiritual. Pero el hombre cae en una ilusión. ¿Por qué? Porque decimos, Dios es el Todopoderoso. Jesús es un Dios, una divinidad. No necesita. Pero en este video yo les voy a explicar de que ahí hay una ilusión. Y es importante quitar esa ilusión y entender de que Dios sí lo necesita, porque estamos en una relación simbiótica, donde necesitamos a Dios y Dios no necesita a nosotros. Una relación simbiótica. Pero primero yo les voy a explicar algo que yo comenté en videos anteriores. Y era que Dios, Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Y un Can significa un soberano. Cam. El rey David cantaba en los salmos diciendo, alaben ajá, con J, tú lo puedes buscar en los salmos. Alaben ajá. Y ja es Jehová. Pero en hebreo se dice es alaben a Cam, con K. Y de Can aparecen todas las variaciones, que es Jehová es que la cámara. ¿Qué es una cámara? Una cámara es el ojo que todo lo ve. Por eso Jehová nuestro Dios, Él es el ojo que todo lo ve. Pero también decimos de que Él es com, el conde. Porque yo dije en videos anteriores de que Jesús y Jehová nuestro Dios es el conde Drácula. Aquí muchas personas se pueden chocar con esa idea, diciendo, no, eso es mentira, eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y eso es una realidad. Por eso es importante pedirle a Jehová nuestro Dios que nos dé sabiduría. ¿Para qué? La sabiduría es la capacidad, sabiduría, es la capacidad de ver las cosas como son. Es la capacidad de tú ver las cosas como son. A ti te dicen, te predican, tú eres una mujer, te predican y te dicen, acepta a Dios en tu corazón. Y tú dices, Dios quiere estar en mi corazón, pero mi corazón bombea sangre. ¿Por qué Jesús quiere estar en mi corazón? Porque Él es el conde Drácula. Muy diferente al concepto que tenemos hoy en día de un vampiro, que es una persona que te pone los cordones acá y te chupa la sangre. Eso es lo que tenemos en la mente. ¿Por qué? Porque nos lo han transmitido a través de películas y esos conceptos son erróneos. Pero cuando te dicen a ti, acepta a Jesús en tu corazón, ¿por qué Jesús quiere estar en mi corazón si mi corazón solamente bombea sangre? Porque Jesús es el conde, cananeo, conde, el conde Drácula. Pero Jesús
se presenta de una manera diferente, no como lo que tenemos hoy en día, el concepto de un vampiro. No, de que Jesús va a ir por la calle chupándote la sangre. O que la persona Jesús entra en el corazón de la persona y la persona va a empezar a ir a tomar sangre. No, no es ese concepto. Debemos entender de que no es ese concepto, es un concepto muy diferente. Te dicen, acepta a Jesús en tu corazón. Cuando Jesús entra en tu corazón bombea toda tu sangre, a todo tu cuerpo. Y eso es lo que Jesús quiere, estar en tu cuerpo. Y tu cuerpo es todo un universo. Yo lo he explicado en videos anteriores. El cuerpo humano está hecho con la tecnología crística. La tecnología crística es la tecnología de Dios, que Él creó al hombre y le creó el órgano, que es el corazón. Dios pasa a tu corazón, llega a tu alma y pasa el alma y llega a un universo. Tú eres un universo andante, andante. Es realidad. Y Jesús, cuando está dentro de ti, se te presenta de una manera diferente a lo que tú dirías, esto es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dentro de ti se te presenta con colmillos. ¿Por qué? Porque Él es el conde Drácula. Tiene orejas puntiagudas como si fuera un elfo. Tiene orejas de qué? De gato. Y tiene cola de mono. ¿Por qué? Porque Él es la fusión de todos nuestros órganos. ¿Y Él vive dónde? En el corazón. Como si fuera que el conde Drácula. Debemos entender esto de una manera que espiritual y no añadir los conceptos de películas que tenemos, porque las películas nos dicen, no, es que es un vampiro que está allá en una torre, que da mucho miedo y está chupando la sangre a los demás. Eso no es lo que hace Jesús, porque Él entra en tu corazón y empieza a trabajar en pos de ti. Eso es lo que hace Jesús cuando entra en tu corazón. Trabaja en pos de ti. Te mejora el ADN. Te lo mejora. Es realidad. Y Jesús cuando se presenta, las personas le tienen miedo. Miedo. Porque no tienen una relación espiritual con Dios. Y llegan a pensar de que es un demonio. Y eso no es correcto. Por eso las personas deben entender de que Dios es muy diferente al hombre. Al hombre. Y debemos entender eso. Por eso es importante tener que sabiduría, porque es la capacidad de ver cómo realmente son las cosas. Tú puedes ver y decir, venga, claro, si Jesús entra en mi corazón, Él va a estar ahí con mi sangre. ¿O no? Va a estar ahí con mi sangre. Por eso Él es el conde Drácula. Además, Jesús Él es del mismo color de nuestros corazones. Cuando tú investigas cómo es el corazón humano, te vas a dar cuenta de que el corazón humano es moreno. Por eso Jesús es moreno de cabello blanco. Y él tiene colmillos, como si fuera un vampiro. Como si fuera un vampiro, pero él no va a estar mordiendo a otros humanos, sino que él va a estar ahí en tu cuerpo. Porque tu cuerpo es un templo. Tu cuerpo es un templo. Y por eso él es el conde Drácula. Y Dios le explica esto a los humanos y los humanos no entienden. No entienden, se asustan y dicen, pero ¿qué es esto? Para explicarles a un pastor sería muy complicado. ¿Por qué? Porque los pastores no conocen a Jesús. No tienen una relación con Jesús. Pero el pastor le dice a la persona, acepta a Jesús en tu corazón. ¿Y qué es el corazón? Una baticueva. Literalmente es eso. Si ustedes investigan, el corazón tiene unas cavidas, cuevas. Y ahí es donde entra Jesús a habitar, en tu corazón. Y tu corazón bombea toda la sangre. Y por eso el pastor, el sacerdote, el anciano de los testigos de Jehová, el rabino le dice, acepta a Jesús en tu corazón. ¿Y él es qué? El conde Drácula. Es realidad. Él es el conde Drácula. Él es un varón negro, de cabello blanco, tiene colmillos, tiene orejas de gato, tiene cola de mono, pero es un humano. Es un humano. Es realidad. Y los ojos de Jesús son de qué? Del color del vino. Del color del vino. Y cuando Él entra en la persona, ayuda a que la persona mejore qué? Su ADN. Y se vuelva otra vez un Dios. Un Dios. Pero no lo lleva ¿qué? A tomar sangre. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que te dice que no puedes tomar sangre, que eso lo vamos a ver ahora.
Entonces, debemos entender esto. Debemos entender esto. Dios le dejó al hombre un mandamiento. Le dejó un mandamiento. Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 13. Dice, prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo. Miren lo que está diciendo Jehová nuestro Dios. Está diciendo, yo pondré mis ojos contra aquel varón que está tomando sangre y yo me encargaré de matarlo. Dios mismo se encarga de matar a esa persona. Y tú dirás, ¿pero por qué? Sí, Jesús es el conde Drácula. Sí, él habita en nuestros cuerpos. Pero no quiere decir que esté tomando nuestra sangre. O chupando la sangre a los demás. No, no. Sino que él habita en la sangre. Es diferente, él habita en la sangre. Es realidad. Él habita en la sangre ¿para qué? Para mejorarle el ADN al ser humano, como era antes. Porque el ser humano cuando era un Adán era un Dios. Hemos caído de nuestra gloria. Es realidad. Entonces, Dios le dejó un mandamiento al hombre que no puede comer sangre y Dios se encarga de que de cortarlo si empieza a tomar sangre. Eso le pasa a mucha gente. Mucha gente empieza a tomar sangre y empieza a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque se le despiertan otros deseos animales. Y si la persona no se puede controlar, se puede volver un problema para la sociedad. Es realidad porque empieza a matar gente. Y Dios le dejó otro mandamiento. No puedes matar a una persona. No puedes tomar sangre. No puedes matar a una persona. Porque si tú lo haces, de tomar sangre se te pueden despertar los distintos animales más bajos. Te puedes volver una bestia. Dios les dejó mandamiento de que no coman sangre. Y dice, 11, porque la vida de la carne está en la sangre. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Jehová nuestro Dios permite, si tú tienes hambre, ir a cazar una gacela y tú dices, yo la cacé, le saco la sangre, abro el animal, extiendo la carne y la sangre que le saque al animal, la riego en la tierra y la cubro con sangre, con tierra, perdón. Riego la sangre y la cubro con tierra. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida del ser. Y Dios dice, no, no la pueden comer. No la pueden comer. Entonces, Jesús viene diciendo que el conde Drácula, porque él habita en nuestros corazones. Nuestros corazones están llenos de sangre. Se encargan de trabajar la sangre. Pero cuando tú aceptas a Jesús, no como lo dicen los cristianos, sino de otra manera, Jesús realmente tú lo sientes que Él habita dentro de ti. Él está dentro de ti. Y tú llegas a tener una relación con Jesús. Y cuando Jesús se te presenta, Él no es un humano como nosotros, sino que Él tiene una evolución espiritual. Una evolución espiritual porque recordemos que Él creó todos los seres. Y Él es una división de todos los seres. Es como si todos los seres hubieran salido de Él. Y Él les hubiera entregado los dones a Él. Es decir, Él creó el murciélago. Jesús, recordemos que hay dos Jesús. Está el Jesús que murió en la cruz del Calvario y está el Jesús creador, el Aleph, el fuerte, el duro. Y el duro es el que estaba en el cielo primeramente y luego él descendió y murió en la cruz del Calvario. Pero luego él resucitó y volvió a ser el duro, el fuerte, el dueño del mundo.
Y el dueño del mundo es el todo, el todo. Debemos entender eso, que Él es el todopoderoso. Decimos cuando tú dices, no, es que yo soy el todo, y entonces tú miras, venga, es que Él tiene todos los elementos de los seres en Él. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue dividirse en los animales. Y al humano le entregó la imagen humana. Pero lo que hizo fue que dividirse en los animales. Esa realidad. Y al ser humano le entregó su imagen. Entonces, la naturaleza y Adán vuelven y forman a Dios. Por eso dice, yo soy el todo. Y cuando él lo dice de forma literal, que él es el todo y tiene todos los elementos de qué? De todos los animales en él. Y por eso él viene siendo que el conde Drácula. Si tú le explicas eso a un cristiano, él te va a decir, ese está insultando a Jesús. No estamos insultando a Jesús, estamos explicándote algo que es real. Por eso la persona necesita que sabiduría para que pueda ver las cosas como son. Te dicen, acepta a Jesús en tu corazón. Tu corazón es una baticueva. Él tiene unas cabidas. Por eso Batman también tiene que un como un murciélago. Es decir, Jehová nuestro Dios no conoce el murciélago. Jehová conoce el murciélago porque lo creó. Jesús conoce el murciélago. ¿Por qué? Porque ellos son los creadores. Y Él habita en nosotros, en nuestra sangre. Y eso es de forma literal. Y eso lo hace que el conde Drácula. Por eso Jesús, Él es un cananeo, cum, com, conde. ¿Un qué? Un conquistador, un cananeo, cam, un conde, Drácula. Habita en sus corazones, piensa. Nuestros corazones están llenos de qué? De sangre. Y ahí habita Jesús. ¿O no? Ahí habita Jesús. El problema es que nos han llenado la mente de conceptos y de vampiros cuando Dios dice, cuidado con eso porque ustedes no pueden tomar sangre porque hay un mandamiento. Jesús habita en esa sangre, sí, pero nosotros no podemos tomar sangre ni podemos ir a morder a ninguna persona. No podemos hacerle eso. Pero hay personas que empiezan aquí a tomar sangre y eso al final les daña el ADN. Les daña el ADN. ¿Por qué? Porque tú en la sangre de esa persona adquieres los pecados de esa persona, adquieres las enfermedades de esa persona. Dios dijo, ahí está la vida de esa persona, toda la información genética de él, en la sangre está. Y si tú te la tomas, eso te va a dañar el ADN. No puedes tomártela. Ustedes deben saber de que esto tú lo aprendes a través del nazareato. Pero hay una manera en que se puede absorber las habilidades de los animales. Y es a través del pensamiento. A través del pensamiento. Tú simplemente piensas que estás tomando o estás comiendo ese animal y ya eso queda en tu información genética, solo con el pensamiento. Y eso tú lo aprendes en el nazareato. Y Dios te permite que adquirir esa habilidad del murciélago. El murciélago envía unas pulsaciones y él puede mirar con esas pulsaciones. Es realidad, es realidad. Y eso te lo enseña Jesús, para que tú adquieras esa habilidad. Y asimismo Dios dejó en todos los animales, dejó habilidades. En todos los animales tienen una habilidad. El oso tiene unas garras feroces. El cuerpoespín tiene unas agujas para defenderse. Y mucha gente aprende eso. ¿Por qué? Porque hacen nazareato. Pero empiezan a hacer esto. ¿Toman qué? Jeringas, toman ADN del animal y se lo inyectan. Y ya empiezan a qué? A dañar su ADN. No tienen que hacer eso. Yo les explico de que todo es mental. Tú los puedes absorber a través de qué? Del pensamiento. Puedes absorber qué? Los dones que Dios dejó en los animales. ¿Para qué? Para tú adquirir esas habilidades con el pensamiento. No tienes que inyectarte nada. Y eso también ha sido para sufrimiento de mucha gente. Porque muchos nazarenos dicen, ah, Dios dejó los dones en los animales. Yo me inyecto y me lo aplico. Pero digo, no, yo no lo voy a hacer, se lo voy a aplicar a otra persona. Y secuestran a una persona y empiezan a, ¿qué? A hacer experimentos con esa persona. A aplicarle cosas que no quiere. Para luego aplicárselas a él. Y eso es maldad. Y Dios se da cuenta que esa persona no es digna de alcanzar esos dones.
Esa realidad. Porque Dios te va explicando todo eso, pero te va también probando, a ver si tú eres digno o no de alcanzar el potencial. Y por eso Dios les dejó un mandamiento, para que no lo hicieran de forma literal aquí en la materia, sino que lo hicieran en la mente. Y la mente se encarga de qué? De hacer esas mezclas y dártelas a ti. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Jesús, habita en nuestros corazones. ¿Y Él es qué? Él es un arcángel. Jehová nuestro Dios y Jesús es un arcángel. Pero no quiero separar. Arca, ángel. Aquí yo les voy a hablar de una manera conceptual. Presten atención a esto. Esto es de manera conceptual. Conceptual. El título de este video es que la ilusión de que Dios no lo necesita. Pero yo en videos anteriores les comenté de que Jehová nuestro Dios y Jesús es el conde Drácula. Pero yo lo expliqué a detalle. Entonces quiero dejar la explicación en este video, para que las personas no se me confundan y no digan, es que él dijo que Dios era el conde Drácula, entonces Dios no está quitando la sangre, o Jesús está quitando la sangre. No, 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 no. Sino cuando decimos de que Él habita en nuestros corazones, Él está ahí con nuestra sangre. Por eso Él es el conde Drácula. Es realidad. Pero nuestros corazones o nuestros órganos forman ángeles, a un arcángel. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, tu corazón, por eso Jesús dice que Él habita en nuestros corazones. Nuestros corazones, nuestro cuerpo es un templo. Nuestro corazón es rojo. Por eso Jesús es moreno, de piel roja, como un moreno, como un moreno. Y las alas vendrían siendo ¿qué? Los pulmones. Los pulmones. Y por eso forma un arcángel. El arcángel que está ahí en tu pecho. Tu corazón y tus pulmones forman ¿qué? Un arcángel, que es Jesús. Nuestro arcángel, nuestro protector. Es realidad. Y Él está en nuestro corazón, en nuestro pecho. Es realidad. Ustedes deben saber de que Blake es una referencia a Jesús, sino que las personas no entienden a Jesús. Y Jesús deja, ¿por qué? Porque Dios le dio un mandamiento a la persona y la persona tiene que obedecer el mandamiento. Si Dios dice que no bebas sangre, es porque te está diciendo, no la bebas, no la bebas, no la bebas. Entonces Dios, ¿qué hace? Empieza a explicarle de que el ser humano puede alcanzar unos dones para volverse un Dios. Y el hombre que empieza se vuelve malo. Y Dios dice, entonces esa persona no es digna porque no está obedeciendo los mandamientos. Y lo que la persona debe hacer es todo con la mente. Porque la mente es más inteligente que tú. La mente tiene control de todos tus órganos, sabe todo y se encarga de hacer las mezclas. Por eso tú le dices a través, le envía la información a través de un pensamiento. Le dices, mira, quiero esto. Y ella lo hace. Pero no tienes que desobedecer la ley, no puedes desobedecer los mandamientos. Por eso aquí estamos hablando de una manera conceptual. El corazón y los pulmones forman como un arcángel, como lo que vemos aquí, el varón y sus alas. Por eso Jesús viene siendo que el arcángel, pero también viene siendo que el conde Drácula, el conde Drácula. Esa es la idea. Debemos entender a Jesús como creador. Y cuando hablamos, debemos entender lo que estamos diciendo, porque muchas veces hablamos, pero no entendemos lo que decimos. Como un pastor dice, sí, acepta a Jesús en tu corazón. Pero cuando se le dice, es que Jesús es el conde Drácula, se asusta, no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de ver las cosas como son. Claro, si Jesús entra en mi corazón, Él está ahí con mi sangre. Entonces, ¿es qué? Él es el conde Drácula. Es la realidad. Él es el conde Drácula. Él está ahí en el corazón, donde saqué toda la sangre. Es la realidad. Debemos entender eso. Y él es que un arcángel. Porque con los pulmones, con la unión de los pulmones, forma las alas. Forma las alas. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que hay unas cosas que llaman conceptuales. Primero vamos a entender la Trinidad. Tenemos Padre, Madre e Hijo. Padre, Espíritu Santo e Hijo. La Trinidad. La Trinidad es innegable. Ninguna persona
la puede negar. Aunque los testigos de Jehová, ellos niegan la Trinidad ellos la tienen presente porque ellos creen en Jehová nuestro Dios, que es el Padre, creen en el Espíritu Santo, que es la energía de Dios, y el Hijo, que es Jesús. Ellos tienen la Trinidad, aunque la nieguen. Ustedes deben saber de que al Padre lo representa ¿quiénes? Los cananeos, los que primero habitaron la tierra prometida. Los cananeos, los que primero habitaron la tierra prometida. Ellos son el primer árbol que se plantó en la tierra prometida, que es la zarza que no se consume, que es la zarza que no se consume. Y el padre es negro, es un varón negro. Can, Jehová. Y luego tenemos a la madre, que es el árbol sublime, el segundo árbol. Entonces, los cananeos es el primer árbol. E Israel es el segundo árbol que se plantó en la tierra prometida, que es el olivo verde. El olivo verde. La Biblia habla de Israel diciendo que es el olivo verde. El segundo árbol que se plantó, Israel. Israel es que es la madre. Y los cananeos es el padre. El padre. El padre. Y entre la madre y el padre, entre el negro y el blanco aparece que el gris, el Cristo, el Cristo. Y yo he explicado en videos anteriores de que Jesús es Barbelón. Barbelón es como si Jesús fuera Barbie, pero en masculino. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo comparo con Barbie? Porque Barbie tiene la capacidad de ser, yo soy enfermera, yo soy cocinera, yo soy maestra, yo soy esto, puede ser lo que quiera. Pero en ese concepto estamos hablando de en masculino, Barbelón, pero estamos hablando de qué? De la energía creadora, de energía. La energía tiene la capacidad de ser todas las cosas, energía. ¿Por qué? Porque Jesús es la primera fuente de emanación de todas las cosas. Por eso de que Jesús pertenece al mundo de la emanación, donde todo está reunido y viene a este mundo y se separa. ¿El mundo de qué? De la emanación. Emanuel, Dios con nosotros. ¿El mundo de qué? De la emanación. El mundo de la emanación. Y Jesús es que Barbelón, la primera fuente creadora, que es la energía. ¿Por qué? Porque todo es energía en diferentes frecuencias. Es realidad. El sol es energía. Él envía su energía, sus rayos los rayos del sol los envía, los árboles lo transforman en el fruto. El fruto es energía. Tú dices, tengo hambre. Cuando tú tienes hambre es porque tu energía bajó. Comes y tu energía vuelve. ¿Por qué? Porque el estómago transforma el alimento en energía. En energía. Todo en el mundo es energía y a diferentes frecuencias. La energía no se dice, es que la energía es buena o es energía mala. No, simplemente es energía. Lo mismo pasa, decimos no, es que la energía es masculina o es femenina. Sí, hay energía masculina y energía femenina, pero siempre es energía. Por eso Barbelón es como neutral y puede ser lo que quiera. Y eso pasa con Jesús. Jesús es la primera fuente de emanación, que es la energía. Por eso la energía es una energía consciente. ¿Llena de qué? De sabiduría. Porque la sabiduría es una de las primeras cosas que se formó, que siempre ha existido, la sabiduría de forma consciente. Y ese es Barbelón. Por eso Barbelón tiene la parte del padre y la parte de la madre. Y es una combinación perfecta. Es una combinación perfecta. Debemos entender el mundo de esta manera. Ahora bien, ¿por qué al hijo lo presento como un faraón? Porque Jesús es un faraón. Recordemos que José es una sombra de Jesús. José es una sombra de Jesús. Y José por eso logró reinar en Egipto. En Egipto, Jesús. José y Jesús son similares. Incluso la Biblia dice, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a Jesús, porque Jesús nació en Belén, pero luego fue a, a Egipto. ¿Por qué? Porque lo querían matar. En su tierra natal, Israel, lo querían matar al Mesías y él se fue a Egipto mientras Jehová mataba a las personas que querían matar a su hijo.
Entonces él lo envía a Egipto y luego dice, de Egipto llamé a mi hijo, a mi hijo. Jesús estuvo en Egipto y él hizo milagros. Él transformó con barro, hizo palomas, y les dio un aplauso, uf, salieron volando. Hizo un milagro. En Etiopía hizo también otro milagro. Cogió una lanza, una vara, y la transformó en una lanza. Pasó de ser una vara a ser una lanza, cuando Jesús era niño. Porque Jesús desde que era niño era consciente de que él era Dios. Es realidad. Y por eso él tiene raíces en Egipto. ¿Por qué? Porque él tendría que reinar en Egipto, pero él nació en Belén. En Belén. Y José es una sombra de Jesús. Por eso Jesús es un faraón, el faraón del cielo. Y él pertenece al árbol majestuoso, de donde sale su majestad, que es el Mesías. Él pertenece al árbol mágico. Pero ustedes deben entender algo que es conceptual. Presten atención a esto, les estoy diciendo que es algo conceptual. Si tú no lo entiendes, escúchalo y búscalo entender. Busca entender qué es algo conceptual. Algo que es conceptual es simplemente el concepto, pero no se llega a manifestar de la misma manera en la realidad. Es realidad, es algo que queda solamente en el concepto, pero que de esa manera no se manifiesta en la realidad. Vamos a entender esto. ¿Qué es un ángel? Un ángel, un ángel es esto. Igual, an significa uno, uno. Y gel significa gen o genes, genes. Un gen o de un solo genes, de un solo genes. Y decimos de que los cananeos son literalmente ángeles de manera conceptual. Es un concepto. Cuando algo está en manera conceptual, decimos es que eso está arriba. Todavía no se ha materializado en la realidad. Pero decimos de que los cananeos eran ángeles. ¿Por qué? Porque eran un solo gen, un solo ADN. Los israelitas son también ¿qué? Ángeles. Ángel, que significa an, uno, y gen, un solo gen. Pero, 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 el hijo es la mezcla de esos que son un solo gen. Tomamos un gen de los cananeos y un gen de los israelitas, es decir, un gen negro, un cananeo, una partícula negra. Y tomamos una partícula blanca de Israel, de Israel, de Israel. Y formamos al gris, formamos al gris. Y es el Cristo, es el Cristo. Y luego tenemos que aparece un demonio. ¿Por qué? Porque un demonio, demo, significa demostración. Y demonio, nio, nio significa de unión. Una demostración de unión. Y aparece el Cristo. Y él literalmente es ¿qué? Un demonio. ¿Por qué? Porque él es una demostración de unión. Yo les dije de que eso es una manera que conceptual. Es una manera que conceptual, que no se manifiesta a sí mismo en la realidad. ¿Sí me están entendiendo? Solamente es que conceptual, pero así es como ocurre en la realidad. Les estoy diciendo la verdad, para que tú entiendas los elementos espirituales que Jesús dijo. Ustedes no creen a mis palabras. Y les estoy diciendo cosas que son lógicas. ¿Cómo van a creer cuando yo les hable de las cosas espirituales? Y eso es lo que está hablando Jesús. Esas son cosas que espirituales que los humanos no conocen. Porque no has ido al cielo para decir, es que yo sé cómo es el cielo y sé cómo son los ángeles. No, tú no has ido a los mundos inferiores para decir, no, es que yo sé cómo son los demonios. Tú no sabes eso. Tú no conoces el mundo espiritual.
Yo les dije que yo era un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi Padre y no hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. No la hay. Y yo les estoy explicando esto, que eso es una manera conceptual de entender el mundo espiritual. De decir, es que un ángel es un solo gen. Un ejemplo, decimos, yo soy un varón negro, yo soy un varón negro, aquí tenemos un varón negro, y él le gustan las mujeres morenas, se casa con una mujer morena, y entre los dos que son negros aparece un niño negro. Ellos formaron a qué? A un ángel. ¿Por qué se mantuvieron en qué? En un gen. Tienen el mismo gen. El negro y la mujer negra producieron qué? Un varón negro. Tienen el mismo gen. Tú dices, no, yo soy un varón blanco. Te casas con una mujer blanca y tienen qué? Un niño blanco. Tienen qué? Un ángel. Un mismo gen. Un ángel. Un solo gen. Quedaron iguales. Pero cuando se une un varón negro y una mujer blanca, aparecen dos genes diferentes y forman un demonio, demostración de unión, una demostración de unión. Y aparece que un demonio. Y eso es el Hijo, que es Jesús. Y ustedes deben saber de que de ese demonio, que es el corazón, vamos a explicar eso, el corazón es de donde se emana la vida, porque nuestros corazones también son demonios. Debemos entender esto con máxima atención, porque yo lo estoy hablando con mucho respeto, le estoy diciendo la verdad. Ahora bien, vamos a leer, porque la Biblia habla de estos árboles. Ezequiel capítulo 17, versículo 24 diciendo, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Cuando leemos las cosas de esa manera, a veces no las entendemos. Por eso yo le presto mucha atención a lo que Dios dice. Y eso me permite entender. Y voy a ir calmadamente, porque yo se lo voy a explicar con detalle. Ezequiel capítulo 17, versículo 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo, que yo Jehová abatí el árbol sublime. Dios abatió un primer árbol. ¿Cuál es el primer árbol que es abatido? El árbol sublime. ¿Quién es el árbol sublime? Israel, el árbol sublime. Va a ser que abatido, va a caer a tierra. Cuando un árbol es abatido es porque Dios toma el hacha y ¡buf! Lo corta. Y ese árbol cae. La escritura dice, Juan Bautista dijo, el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y Jehová está con un hacha y corta el árbol. Y él está amenazando el árbol sublime que es Israel. Él lo puede cortar porque fue el que plantó a Israel. Jehová plantó el árbol y él dice, yo lo corto porque es de mi pertenencia. Ahí donde Israel tiene que pensar y decir, venga, es tiempo de arrepentirnos. Porque el Todopoderoso está ordenando de que nos va a ejecutar. Y cuando él ordena el castigo es muy duro para Israel. Y dice, levanté el árbol bajo. El árbol bajo es la casa de José. La casa de José. Los cristianos. Los cristianos y los católicos. Y secar el árbol verde. El árbol verde, por un lado tenemos la casa de José, que son los cristianos. Y el árbol verde representa ¿qué? Los católicos. ¿Por qué? Porque ellos están reverdecidos. Y dice, yo lo voy a secar, el árbol verde, voy a secar el Vaticano. Y dice, hice reverdecer el árbol seco. El árbol seco es la zarza que no se consume. Es este. El árbol divino, el árbol de los cananeos, que está seco, que son las personas negras, que están secas porque no buscan de Dios, están secas, secas. Espiritualmente están muy secas y van a ¿qué? A reverdecer como si fueran un árbol. Porque las personas negras van a empezar ¿qué? A buscar de Dios. Buscar a Jehová nuestro Dios. Y empiezan a ¿qué? A reverdecer. Y dice, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Jehová dice, yo lo haré. Yo lo haré. Entonces, esto está presente en la Biblia. Entonces debemos entender lo que les he explicado de manera conceptual. Cuando decimos ángel, estamos diciendo uno, un gen, un gel, un gen. Entonces tú dices, no, yo soy negro, me casé con una mujer negra, yo doy un hijo negro, un ángel.
El varón blanco dice, no, a mí me gustan las mujeres blancas. Yo soy un varón blanco, me casé con una mujer blanca, doy un niño blanco. Un gen, pero cuando se une un varón negro con una mujer blanca, da que un demonio, una demostración de unión. Y Dios a esos niños los bendice muchísimo más, porque ellos nacen con dones. Estos niños nacen con un potencial enorme, nacen con un potencial enorme. Son como si fueran dioses aquí en la tierra. Y tú dirás, pero es que tú los llamas demonios. No los estoy llamando demonios de forma literal, no. Estoy diciendo que ellos son una demostración de unión. ¿Qué ocurre cuando un varón negro se une con una mujer blanca? Aparece algo nuevo. Eso es lo que estoy diciendo. Aparece que un Dios. Un Dios. Sino que de manera conceptual, en la palabra, se le llama demonio. Una demostración de unión. Por eso decimos un demo. ¿Tú has jugado un demo? Un juego es un demo. Tú preguntas, ¿qué es un demo? O una demostración. Unión. Unión. Una demostración de unión. Esa es la idea. Es como cuando tú dices, bueno, ¿qué pasa si yo mezclo, cosa que está prohibido? Presten atención a eso, pero está prohibido. Mezclar el ADN de los animales está prohibido. ¿Qué pasa si yo mezclo el perro con el león? ¿Qué aparece? Aparece un demonio, que es una demostración de unión. Pero estamos viendo que es otro ser, un ser más fuerte, que es un perro que parece un león, tiene mucha fuerza, es más fuerte. Eso es lo que ocurre con esto. Viene apareciendo algo más fuerte, algo más fuerte. Entonces, ustedes deben saber de que nuestros corazones, literalmente vendrían siendo ¿qué? Demonios. Pero nuestros corazones es de donde emana la vida. ¿Por qué? Porque es una representación de Jesús. Es una representación de Jesús. Por eso Jesús es una demostración de unión. Demostración de unión. Él vendría siendo un demonio, en la realidad, un demonio. Y de él fue que emanó toda la vida en el universo. Toda la vida en el universo emanó de Jesús. Para muchas personas va a ser difícil entender eso porque dicen, venga, es que eso no tiene sentido. ¿Por qué lo llamas demonio? Cuando eres el más santo de los santos. Es cierto, porque él es muy diferente a todos los demonios. ¿Por qué? Porque él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero debemos entender eso de manera conceptual. Pero también se entiende de manera literal. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros corazones tienen una cavidad donde está ¿qué? Lo malo. Y tienen una cavidad donde está ¿qué? Lo bueno. Y tú de tu corazón puedes ¿qué? Sacar cosas buenas y cosas malas. Tu corazón tiene ¿qué? Lo malo y tiene lo bueno. Es que una demostración de unión. Es un demonio. Y ahí es donde habita Dios. Por eso, así me pasa con las casas. Tú tienes tu casa y tú dices, sí, mi casa tiene ¿qué? La cocina, pero también está el baño. Tengo también un lado malo. Está el bien. La cocina es el bien porque yo como ahí, pero también tengo que ir al baño. ¿Y mi casa qué sería haciendo? Una demostración de unión. Tu casa al final viene siendo ¿qué? Un demonio. ¿Por qué? Porque tiene parte buena y tiene parte mala. ¿O no? En la realidad, todos los elementos están así. Incluso nosotros también somos ¿qué? Tenemos parte de ¿qué? De demonio, porque somos la demostración de una unión. ¿Qué? Tenemos ¿qué? Nuestra mano derecha positiva, mano izquierda negativa. Pero tú dices, no, imagínate donde tus dos manos fueran positivas, tus dos pies fueran positivos. No puedes andar, no puedes dar un golpe, necesitas que un lado sea positivo y que el otro sea negativo. Esto hace parte de la vida, hace parte de la vida. ¿Por qué? Porque muchos pastores van a decir, uy, no, lo que dice, eso no tiene sentido. Oye, yo soy más santo que Dios, yo soy más santo que esto. Los ancianos de los testigos de Jehová, no, Jehová no es eso. Jehová les va a decir, tú no conoces a Dios, tú no conoces a Jesús, tú no te conoces a ti mismo.
que eso es vergonzoso, una persona que no se conoce a sí misma, porque mira su mano derecha y dice, venga, mi mano derecha es positiva, mano izquierda es negativa, pero yo necesito ambas manos para poder vivir, o te las corto, te corto una mano, a ver si no te sirve. Las dos manos se necesitan para poder vivir. Ambas manos se necesitan para poder vivir. Tú necesitas un pie derecho en positivo y otro pie izquierdo en negativo. ¿Tú eres qué? Un demonio, porque tú eres la demostración de una unión de positivo y negativo. Tienes un lado positivo y un lado negativo. Incluso si tú te das cuenta, tú te tapas un lado del rostro y te ves bien, como noble. Cubres el otro y te ves un poco malvado. ¿Por qué? Porque tú tienes esos dos lados. El problema es que la humanidad, el mundo no se conoce. Pero todos tenemos esta parte de qué? Del lado bueno y del lado malo. Todos tenemos que ese lado. Hay una cavidad en el corazón que se llama Pandora. Tú puedes entrar en tu corazón y sacar todo tu lado malo. Decimos, no, esta persona se desquició y sacó todo su lado malo. ¿Como quién? Como Pablo Escobar. Se volvió extremadamente malo. Pero tú también puedes entrar en tu corazón y sacar toda la bondad de tu corazón. Como Cristo, que amó al mundo y sacó solamente lo bueno de su corazón. ¿Por qué? Porque Él es el mandamiento del amor. Jesús es eso. Él es el mandamiento del amor. Es realidad. Y Jesús emana amor para todos los seres, sobre buenos y malos. Lo mismo hace Jehová nuestro Dios. Él emana amor y dice, yo hago llover sobre justos e injustos. Jehová dice, yo le doy de comer a buenos y a malos. O tú te mueres de hambre. Tú dices, no, yo hago lo malo y Dios me deja morir de hambre. Mientras tú vives, tú tienes tu comida, tienes tu techo, aunque seas malo. Dios se lo permite. ¿Por qué? Porque ellos son el mandamiento del amor. Y el mandamiento del amor es lo que sostiene todo. Y el amor permite tanto lo bueno como lo malo. Mientras vive, cuando Dios dice, esta persona ya colmó mis límites, Dios ordena que la ejecuten. Es realidad. Debemos entender eso porque el mundo en su totalidad también es que es un demonio. Porque si hubiera sido un ángel, para ser un ángel tendría que tener un solo gen, es decir, tendría que vivir solamente un grupo de gente. Digamos que los blancos dirían, no, es que en el mundo solamente viven los blancos. Entonces diríamos, el mundo es un ángel. ¿Por qué? Porque es uno, un solo gen, los blancos. Pero Dios dijo, no, van a vivir los negros y los blancos. Y ahí aparece que una demostración de unión, donde están quién, los negros y los blancos. Y hace del mundo qué, un demonio, una demostración de unión. Y aparecen que los piel roja, los piel roja. Es la realidad. Entonces, cuando decimos no, es que yo quiero mantenerme como un ángel, un gen. Pues, si eres blanco, pues te acuestas con una mujer blanca y tienes un niño blanco. Tú dices, no, yo quiero quedarme como un ángel. Eres negro, te acuestas con una mujer negra y tienes ¿qué? Un niño negro. Pero tú dices, no, yo quiero tener un potencial enorme, más fuerte. Te unes. Pero yo soy negro, pero me caso con una mujer blanca. El niño que nazca va a ser una demostración de unión, un demonio, va a salir con un ADN más fuerte. Y Dios va a bendecir esa unión. Dios la bendice. Es realidad. Jehová nuestro Dios bendice ese niño. ¿Por qué? Porque esa persona tiene amor. Tiene amor. Y es donde aquí el ser humano tiene que aprender eso. El amor. Porque no discrimina a la persona negra porque se ve que es negra. No, ni tampoco el negro discrimina a la mujer blanca. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres blancas son un poco débiles. Son más débiles, es la realidad. Entonces Dios dice, todos deben aprender a amarse. Amarse. Y por eso Dios creó tanta variación. Dios creó animales que tienen cuernos. Dios creó los murciélagos que chupan sangre. Dios creó a todos los animales. Dios creó a todos los animales. ¿Por qué? Porque Él es el mandamiento del amor. Y podemos decir que no. Ay, es que los murciélagos le pertenecen a Satanás. No podemos decir eso, sino que debemos decir, Dios los creó. Jehová nuestro Dios es el creador del murciélago como del tiburón. Dios creó al tiburón como creó al león. ¿O no? Dios creó todos los seres. Debemos entender a Dios de esta manera. Y esta es la realidad. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que al final todo viene siendo ¿qué? Un demonio. Pero también viene, al mismo tiempo viene siendo un gen. ¿Por qué? Porque cuando todo se engloba, yo digo, no, yo soy un gen. Yo soy Alejandro. Uno. Un gen. Yo. Una totalidad. Al final yo me uno.
Pero si yo me miro dentro de mí, yo digo, es que yo soy una división de todo. Mis órganos están divididos. Yo tengo varios órganos. Yo sí que, una unión. Mis órganos se unen y trabajan para mí. Pero al final yo soy uno. Un ángel, un gen, Alejandro. Todos mis órganos son ¿qué? Alejandro. Sacan mi corazón y dicen, no, ese corazón es de ¿qué? De Alejandro. Sacan mi estómago y dicen, no, ese estómago es de Alejandro. Porque al final somos una unión. Pero por dentro, yo sí que una unión, una demostración de unión. Demonios. Es la verdad, por eso las personas no entienden estas cosas, sino que dicen, no, es que un demonio es algo perverso y malo. No entienden qué es lo que están diciendo, no saben, ni siquiera han visto uno. Es realidad, solamente saben de lo que no hablan. Y ese es un problema enorme. ¿Eso se llama qué? Ignorancia. Se llama ignorancia. Por eso Jesús invita a que las personas busquen conocerse a sí mismas. Por eso dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Busquen el reino de Dios. El reino de Dios, en el reino de Dios, la Biblia dice que Dios gobierna tanto demonios como ángeles. Lo dice la Biblia. Dios gobierna tanto demonios como ángeles. Incluso si ustedes se dan cuenta, en Egipto Dios utilizó sus ángeles. ¿Y qué utilizó? Moscas, sapos. Dice que Egipto se llenó de qué? De moscas, de sapos, de mosquitos. Y tú dirás, ¿Dios utiliza los sapos como un ejército? Sí. Imagínate tú una ciudad que sea llenada de sapos. Una ciudad, Egipto, fue llena de qué? De mosquitos. Dios utiliza su ejército, los sapos, los mosquitos, y yo dije, yo no me avergüenzo de mi creación, al contrario, yo considero que la langosta es mi ejército. Ya uno quisiera poder mover a todas las langostas, quisiera uno poder mover a todos los cuervos, dar una orden a los cuervos y que vengan a hacer algo, y lo obedezcan a uno. Pues recordemos que Adán tenía ese poder porque era el padre de todos los seres, y por encima estaba Dios. Y Adán era el padre de todos los seres. Lo mismo pasa con Bibi, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros debemos entender de que la Biblia está llena, está llena de los errores de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios escoge al hombre como administrador del mundo. Como administrador del mundo. Dios escoge al hombre como administrador del mundo. Pero el hombre no llega a entender a su creador. Y el hombre se asusta de su creador. ¿Por qué? Porque primero, Jehová nuestro Dios tiene un poder enorme. Tiene un poder enorme. Y las personas se pueden llegar a asustar con el creador. Porque piensan de que el creador es igual al hombre. Pero no, Dios tiene una evolución espiritual mayor y tiene un nivel de conciencia muchísimo mayor. Tanto que Dios sostiene el mundo, los planetas los sostiene a través de qué? De la psique. Imagínate tú ser un psíquico. Un psíquico es una persona que tiene la capacidad de mover los objetos con la mente. Pero Dios sostiene el universo con la mente. Imagínate eso. Tú ser un ser que sostienes un planeta con la mente. El planeta tiene mucho peso, pero Jehová lo hace con la mente. Jesús lo hace con la mente. Y el ser humano se puede asustar de su creador. ¿Por qué? Porque tiene un poder enorme. Además de que Dios explica, mira, yo soy el conde Drácula, yo soy esto, yo hago esto, yo soy esto. ¿Por qué? Porque Él le dice, yo soy más poderoso que todos los seres que tú tienes en la tierra. Es realidad. Dios es el ser más poderoso del universo. Él dice, yo soy el todopoderoso y la gente cree que eso lo dice solamente por decirlo, pero él dice, no, es que yo soy el todopoderoso. Él conoce que yo soy el todo, es el todo. El todo es el todo. Pero Adán no llega a entender eso y cree de que Dios es malo. Porque Dios le dice, sí, yo soy un ángel. Jehová te lo dice, yo soy un ángel. Pero yo también soy un demonio. ¿Por qué? Porque cuando tú dices el todo, estás diciendo que es el todo. Tienes que sumar ángeles y demonios, humanos, planetas, soles, lunas, todo. Y él sostiene todo con la mente. Cuando dice que es el todo. Pero la gente no entiende qué es el todo. Si yo te digo, mira, yo estoy en la casa, pero yo soy todo lo que está en la casa. Entonces, yo soy el televisor, yo soy la nevera,
yo soy la moto, yo soy el carro. Y cuando él dice que es de forma literal, te lo dice de forma literal, sino que el hombre no entiende. No entiende y se asusta. Se asusta, ¿por qué? Porque Dios nuevamente te dice así, yo soy los ángeles. La primera parte, pero también te dice, yo soy los demonios. Y ahí cuando el hombre dice, entonces el creador es el malo. Pero él te está diciendo, es que yo soy el todo. Entiende que yo soy el todo. Y te lo digo de forma literal, yo soy el todo. Entonces cuando el pastor le enseña, no, es que Dios es el todopoderoso. Y luego le preguntan, ¿Dios creó los hongos? Se asusta. Los hongos, eso es malísimo. Eso es la gente lo utiliza para eso, para eso. Dios también es un hongo. Porque dice que Él es el todo. Cuando dice que es el todo, es el todo. Toca incluir los hongos. Toca incluir lo que tú no te imaginas. Cuando dice que es el todo, tienes que incluir lo que no te imaginas. Lo dice de forma literal. Lo dice de forma literal. Entonces, cuando Dios le explicaba eso a Nimrod, Nimrod dijo, entonces Dios es el enemigo. Dios dice, no, yo no soy el enemigo. Si tú crees que Dios es el enemigo, tú te transformas en Satanás. Y ahí es donde el hombre se vuelve, ¿qué? Un Satanás. Un Satán. El hombre se vuelve, ¿qué? Un demonio. Que puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque empieza a mirar al creador como el enemigo. Entonces ya el hombre empieza a tomar el rol de ¿qué? De un Satán. A una persona que desafía. Satán desafía. Busca que desafiar a Dios. Y eso ha pasado muchísimas veces. A Salomón le pasó lo mismo. Salomón, con la sabiduría que tenía, y Dios le estaba explicando, mira, yo soy el todo. Cuando digo que yo soy el todo, te lo está diciendo. Pero Salomón no entendió a Dios. No lo entendió y él tropezó con Dios. Cuando Dios le explicó, sí, yo soy un ángel, pero también soy un demonio. Y Dios dice, es que yo soy el todo. Yo soy la totalidad. Y yo lo hice de forma literal. Dios puede ser todo al mismo tiempo. Todo, todo. Pero Salomón con su sabiduría no entendió, ni tampoco Nimrod. Y Salomón se transformó ¿qué? En un demonio, en una parte mala, que quería pelear contra Dios. Y Dios le dice, tú no puedes conmigo, porque yo te creé, yo soy tu creador. Y lo que dice es que algo sencillo, con lo que ya golpea al hombre, lo vuelve inútil. Por eso Salomón al final se volvió ¿qué? Inútil. Nimrod cometió muchísimos errores. Y ustedes deben saber de que en la historia de Nimrod, Nimrod es muy importante. Porque Nimrod viene a ser el primer poderoso en el mundo. Es realidad. Nimrod viene a ser ¿qué? El primer poderoso en el mundo. Nimrod. Y Nimrod es un varón negro. ¿Por qué? Porque él es un cusita. Y los cusitas son negros. Cusitas. Y él viene siendo ¿qué? Un varón negro. El primer poderoso en el mundo. Y se entiende de que Dios a él le dio poderes. Él tenía poderes. Tú buscas Gilgamesh. Gilgamesh. Te aparece un varón blanco, pero originalmente es un varón negro. Y él construyó la Torre de Babel. Y la Torre de Babel tenía una enseñanza para el mundo. El problema es que ya no podemos verla. ¿Por qué? Porque Nimrod se rebeló contra Dios. Y la Torre de Babel se volvió una confusión. Pero en esa confusión hay algo bueno, confusión. Hay algo bueno, ¿por qué? Porque Babel significa puerta de Dios o casa de Dios. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel es una representación del cuerpo humano. Por eso tenemos los dos extremos y los dos extremos nos van a ayudar a entender todo. Tenemos los dos extremos. Vamos a entender esto. Vamos a borrar aquí para poder entender. Entonces, por aquí vamos a poner a Nimrod como representante de las personas negras, donde Dios les estaba explicando a las personas negras. Y Dios siempre escoge a una persona para que esa persona le explique a los demás. Entonces, de las personas negras escogió a Nimrod. Y Nimrod es un varón negro. Y de las personas blancas escogió a Salomón. Salomón. A Salomón. Le estaba explicando, mira, Salomón, tú eres un templo. Pero primero, Nimrod, porque Nimrod es el primero. Entonces, Nimrod, mira, tú eres como una torre. Aquí tienes la cabeza y aquí el cuerpo.
aquí el cuerpo. Y tú entras por tus pies y empiezas a evolucionar espiritualmente. Empiezas a dar vueltas, vueltas y 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 vueltas hasta que llegas a la iluminación. Llegas a la cabeza. Y así como tú en tu cuerpo tienes millones de seres pequeñitos, en el universo hay millones de seres. Y así como tú gobiernas todo tu cuerpo y todos esos seres se alimentan de ti, asimismo existe en el mundo espiritual. Hay muchísimos más seres y la cabeza del universo es Dios. ¿Por qué? Porque aquí está Jehová, que es la cabeza. El cuerpo es el universo. El universo. Y los pies llegan aquí, al planeta Tierra. Y estamos dentro del templo de Dios, que es el cuerpo de Él. Estamos dentro de Él, pero dentro de Él estamos nosotros. Y nosotros somos un fractal de Él. Dentro de nosotros hay otro templo, donde viven ¿qué? Más personas. Y Dios le explicó lo mismo a Salomón. Le dijo, Salomón, mira, construye un templo, el templo de Salomón. Salomón construyó los planos. Y luego de los planos, se dio cuenta de que había hecho que una persona acostada. Porque Dios le estaba diciendo, mira, Salomón, tú eres un templo. Dentro de ti hay muchos seres. Hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, aminoácidos, tus lágrimas, hay muchos líquidos. Dios los creó todos. Y también hay seres microscópicos, hay muchos seres que viven dentro de ti, pero tú eres el que estás por encima de ellos, el que estás aquí. Así ocurre en el cielo. Entonces, tú eres un templo. Tú arrancas en un nivel de conciencia cero y empiezas a subir por los pies. Recordemos que los masones vienen de ¿qué? De los Salomones. Masones, Salomones, desde la época de Salomón. Y por eso ellos tienen que pasar 33 vértebras. Pasan grado 1, 2, 3, y cuando llegas arriba llegas al grado 33 y alcanzas la iluminación. La iluminación. Y esa enseñanza Dios se la dio a Nimrod con la Torre de Babel. Por eso la Torre de Babel, el nombre original debería ser la Torre de Dios, donde el hombre se conoce a sí mismo y se da cuenta de que es un Dios. Y lo mismo ocurre con el templo de Salomón. El templo de Salomón es que el cuerpo y el hombre entra en su templo y se da cuenta de que dentro de sí, él es un Dios. Porque Dios nos creó como un fractal del Todopoderoso. Como un fractal del Todopoderoso. Es la realidad. Entonces, el templo de Salomón y la Torre de Babel son enseñanzas similares. Sino que Nimrod no nos permite ver esa enseñanza porque él fue muy rebelde. Si él nos hubiera revelado, tendríamos la enseñanza tal y como Dios quería que la tuviéramos. Lo mismo pasa con ¿quién? Con Salomón. Ambos se rebelaron contra el Creador porque no lo entendieron. Porque cuando él te dice que él es el todo, él es el todo. ¿Él es qué? Ángel, demonio, humano, animal, luz, oscuridad. Él te dice, yo soy el todo, créele, él es el todo. No hay ningún concepto que él no sea. Piensa en cualquier concepto, él lo es. Él lo es. El problema es que el hombre se desconoce a sí mismo. Y como él se desconoce, también desconoce a los demás. Se siente extraño alrededor de los demás. Él dice, no, Dios quiere que yo encaje solamente en un tipo de ser. Que eso es lo que le ocurre a los cristianos, que ellos dicen, no, solamente Dios quiere que yo sea así. Dios te dice, no, no. Yo te di mandamientos. Simplemente guarda mis mandamientos y sé la persona naturalmente como tú eres. En la realidad. Debemos entender eso. Porque nosotros vivimos dentro de un templo, dentro de otro templo. Jehová es el gran templo. El cuerpo de él es el universo. Él es la cabeza. Dentro de él estamos nosotros. Dentro de nosotros hay más seres. Porque también somos un templo. También somos un templo. Y por eso Dios utiliza ejemplos así para explicarle a la gente. Pero la gente luego se asusta. Les da miedo al Creador. Porque Dios da miedo. Es realidad. Pero Dios es como nosotros. Ustedes deben saber de que Dios también siente miedo. Tú dirás, pero ¿de qué siente miedo el Creador? De Él mismo. Porque Él tiene mucho poder. Y Él sabe que por encima de Él ya no hay nada. Él es consciente de eso. De que por encima de Él ya no hay nada. Solamente Él tiene que jurar por Él mismo. Por eso Jehová nuestro Dios siente miedo de Él mismo. En realidad, no hay nada que lo atemorice aparte de Él mismo.
Entonces Jehová nuestro Dios es el gran templo. Él es la cabeza del universo. Y nosotros vivimos en su cuerpo, literalmente. Vivimos aquí, en el cuerpo de Dios. Pero Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y Él dice, tú también eres un templo. Y dentro de ti también habitan más seres. Habitan más seres. Como lo que vimos hace un momento, de que Jesús puede entrar en nuestros corazones. Pero también recordemos que Jesús expulsó de un varón, expulsó cientos de demonios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para ser una casa de Dios, no de demonios. No de demonios, en realidad, sino una casa de Dios, solamente para Jehová nuestro Dios. Es realidad. Entonces lo que Dios hace, como Él es el todo, como Dios es el todo, es lo que hace es que dividirse, se divide. A un varón le entrega unos dones, a otro varón le entrega otros dones, y a otro varón le entrega otros dones, pero Él es todos nosotros. Por eso Dios puede que entrar en mí y actuar, pero también puede entrar en otra persona y actuar. Y ambos tenemos que cosas de Dios. Es realidad. Pero a mí me entrega unas cosas y al otro le entrega otras cosas. Pero las cosas no me pertenecen a mí, sino que le pertenecen a Dios. Son de Dios y Dios me las entregó para que se las enseñe a las demás personas. Va a aparecer otra persona con más sabiduría que yo y con más entendimiento y es lo que va a hacer es que alimentarlos más espiritualmente. Es realidad. Puede aparecer. Y eso me parece que está bien porque todos necesitamos la sabiduría que hay en cada persona. ¿Para qué? Para poder trascender. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo mucho mejor. Entonces, la torre de Babel, aquí es la cabeza, aquí viene el cuerpo, y aquí los pies, aquí los pies. Tú entras por tus pies, y tú, cuando entras, tienes un nivel de conciencia uno, tú, tú, un nivel de conciencia uno. Y tú cuando empiezas a subir por tus pies, empiezas a adquirir conciencia, llegas a tu miembro creador, que es el pene, y adquieres otro nivel de conciencia. Llegas a tu corazón, y ahí tienes otro nivel de conciencia. Luego llegas a la mente y activas tu glándula pineal. Y cuando activas la glándula pineal, tu glándula pineal empieza a enviar unas vibraciones. Y ahí alcanzas la iluminación. La iluminación. Por eso, la Torre de Babel, el nombre original tendría que ser la Torre de Dios. Pero como él se reveló, quedó la Torre de Babel, la Torre de la Confusión. Lo mismo pasa con el Templo de Salomón. Cuando el Templo de Salomón, tú eres una persona, entras en el Templo de Salomón, que es tu cuerpo. Por eso es importante que la meditación, tú meditas y entras en tu cuerpo y te conoces a ti mismo. Y empiezas a tener un nivel de conciencia, subas por las piernas. Recordemos que Jesús es el que te guía en ese camino. ¿Por qué? Porque Él es el psicopómpico. Por eso Él entra en tu corazón para guiarte en tu universo, en tu cuerpo, en tu universo. Él te guía dentro de ti y te empieza a enseñar, mira, tienes esto, tienes esto, tienes estos dones, entra por aquí, entra por acá, vas a alcanzar un nivel de conciencia mayor. Jesús te guía dentro de ti, por eso Él entra en tu corazón. Se llama como el psicopómpico, el que guía las almas. Y Él te explica, yo tengo ya mucho poder, yo quiero compartirlo. Entonces yo preparo tu cuerpo, lo ordeno. Dios ordena tu cuerpo para que Él pueda habitar, una parte de Él pueda habitar en ti. Y te entrega dones. Entonces Jesús empieza a guiarte a través de tu cuerpo. Subes, 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 subes. Y llegas a la mente, al último piso del edificio. ¿Y llegas a qué? A la iluminación. Los Illuminatis, los masones, saben esto, sino que ellos no lo comparten con el mundo. Ellos no lo comparten con el mundo. Y muchos de ellos cometen el error de que empiezan a hacer guerra contra el creador. Y eso es un error gravísimo de ellos, porque al final tú tienes que agradecerle al creador, haga lo que él haya hecho. Porque mucha gente dirá, no, ¿cómo tú vas a decir de que Jesús es el conde Drácula? Necesitas la sangre sí o sí para poder vivir, es parte de la vida. La necesitas. Al contrario, debemos que hacer agradecerle porque la vida es bella. La vida tiene momentos amargos, no se puede negar, pero la vida es bella. Y los momentos de amargura, el hombre mismo se los da porque no entiende su creador.
Muchas veces niega al Creador. Los momentos amargos son porque el mismo hombre se lo busca, no entiende al Creador. Porque entender al Creador no es fácil. Pero todos tenemos que parte angelical y parte de demonio. Todos la tenemos. Todos la tenemos. Es realidad. El problema, tú dirás, pero venga, ¿por qué entonces Jesús echó al endemoniado? Porque tú debes saber que el ser humano tiene la capacidad de ¿qué? De dominar los ángeles o de dominar los demonios. Tú tienes ambas opciones. Pero el hombre no se puede postrar ante el demonio, porque si el hombre se postra ante el demonio entra en él y busca que poseerlo. Ese es el problema de trabajar con un demonio. El demonio al final va a querer apoderarse de ti, que esa es una característica de qué? Del demonio. Va a querer apoderarse de ti. El ángel no. El ángel va a querer servirte normal. Es realidad. El ángel simplemente va a querer servirte. Entonces tienen características diferentes, pero si tú eres una persona fuerte espiritualmente, tú vas a dominar al demonio. Y por más de que él te diga, adórame, tú le dices, no, tú estás para servirme. Ya. Salomón cometió el error de qué? De dejarse seducir por un demonio y terminó ¿qué? Adorando demonios. Y Dios dijo, Salomón, me decepcionaste. Tú tienes que ser fuerte, tú eres un Dios. Por eso Dios le dijo al hombre, tú eres un Dios, a imagen de Dios. Y Dios no se postra ni ante los ángeles ni ante los demonios, sino que los ángeles, los demonios, adoran a Dios. Es realidad. Aunque uno no crea, cuando los demonios obedecen al nombre de Jesús, están dando una adoración a Jesús. Ellos obedecen a Jesús. Por eso tú le dices a un demonio, apártate, él se va. Es una forma de qué? De adoración, aunque tú no lo entiendas. Es la realidad. Entonces recordemos que esas enseñanzas estaban, sino que la Torre de Babel no nos deja ver esa enseñanza por cuanto Nimrod fue rebelde.